falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. I'm flying high, but show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I used to. I used to. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. I'm flying high, but show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I used to. I used to. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to.
nobody else but you. I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. I'm flying high, but show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. Through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. I'm flying high, but show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll jump right through. Show me the ring and I'll.
Muy buenas, compañeros. Estoy aquí con la luz apagada porque ya cualquier luz ya me mata, Bienvenidos a la conferencia de BETHESDA E3, a la que, por cierto, le tengo muchísimas ganas. Te voy a poner un poquito de música de ambiente ahí. Como estaba diciendo, le tengo muchísimas ganas a la conferencia y... macho, vamos a disfrutar, pero bien de esta conferencia. Tengo muchísimas ganas de saber qué es lo que va a pasar aquí. He podido solucionar los problemas del OBS, por cierto, cosa muy importante también. Y antes de continuar, una cosilla que se me ha pasado, que es poner ahí arriba, vale, que lo voy a poner ahora mismo, de hecho. Si me disculpáis un momentito, ¿vale? Porque tengo que cambiar de programa, porque el otro programa me ha estado dando, pues eso, muchos errores y demás. Espérate un momento. Momentito, ¿eh? Ahora estoy con vosotros. Ahora mismo estoy con vosotros. Vale, ya está. Ya lo voy yo cogiendo esto. A ver, un momentito. Añadir. No, esto no es. Esto no es, güey. Un momentito, porque es que no me ha dado ni tiempo siquiera. BETHESDA Twitch. Aquí, genial. Vale, esto lo estoy haciendo aquí totalmente improvisado. No me ha dado prácticamente tiempo a nada, chavales, como quien dice. O sea que... ¿Cómo está ese hype por la conferencia, por cierto? Que no os lo he preguntado. ¿Qué creéis que se va a mostrar aquí? ¿Qué creéis que no se va a mostrar? Disculpadme que esté editando en directo, ¿vale? Disculpad esta chusca, pero es lo que hay. Venga, por aquí. Vamos a quedarlo por aquí abajo. Por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo. Ahí, perfecto. Pues nada, chavales, pues lo dicho. Bienvenidos ahora sí. Ya lo tengo todo listo. No me ha dado tiempo ni siquiera a terminar de preparar esto. Porque he estado súper liado grabando el resumen y demás de la otra conferencia. Pero aquí estoy con el Rockstar, aquí, preparado. Me cago en la leche, ya lo tenemos todo listo. Y vamos a ver realmente qué es lo que nos ofrece Bethesda. Si vamos a tener más de ese Fallout 76, que la verdad es que, oye, ahí pinta la cosa muy bien. A ver en qué puede quedar todo eso. Si vamos a tener más Battle Royale, no, por favor, más Battle Royale, ya no quiero más Battle Royale, me cago en la leche. Si vamos a tener también, pues, más de Elder Scroll, sobre todo, vamos a ver más de Rage 2 también. Y bueno, en general, a ver qué tal pinta todo esto. No sé si encender el foco, porque se me ve quizás un poco oscuro. Voy a encender el foco, ¿vale? Y una vez que encienda el foco, ahora ya conecto con Arcanis, ¿vale? Y comentaremos un poquito, antes de la conferencia, lo que nos esperamos de ella. Un momentito que vuelvo en nada, ¿vale? Ok. Va a estar un poquito más iluminado. Ok, empieza en 15 minutitos. En 15 minutitos empieza. Voy a ver si conecto con Arcanis y comenzamos un poquito el previo, ¿vale, gente? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya lo tengo aquí. ¿Qué pasa, tío? Madre mía, ya está. A ver, háblame un momentito. Hola, vale, hola, genial. hola. Se te oye. Se te oye todo bien. Todo correcto. Me he pegado una duchita, me he relajado, he cenado. Vamos Yo no me encima, podía tú. ni relajar ni nada, tío. O sea, esto ha sido... He tenido que solucionar los problemas que he tenido del OBS, tío. Han sido criminales. Criminales, tío, pero bueno. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Sabes que no se me veía el chat, el No mío? se te veía el... Todos tenemos problemas, tío. Yo no sé, que somos unos pupas, ¿eh? ¿Te acuerdas que te lo dije Sí. yo? Te dije, hostia, pásame cómo lo pones tú Sí. el chat. Bueno, pues me tarda 10 minutos en cargar el chat. LOL. Es decir, en que el OBS reconozca el chat del directo tarda 10 minutos. O sea, acojonante. Yo no sé qué cojones Te digo pasa una con cosa, eso, tío. Arcanis. Hoy lleva dándolo OBS problemas. Lleva un par de días dándolo OBS muchísimos problemas. Y nos ha dado muchísimos problemas a mucha gente, ¿eh? O sea que... Bueno, también te digo una cosa. Yo estoy usando otro OBS. Es el Streamlabs OBS. Sí, yo Está también. como Yo me he mil tenido dólares. que instalar el Streamlabs OBS porque el otro no me iba, tío. Así que estoy en ese. Pues también te digo, el Streamlabs OBS está años No, luz, me estoy dando otro. cuenta que le van a dar un poquito por donde viene siendo el ojete al... Pero te digo una cosa, el modo estudio del Streamlabs es basura. No sé si lo has probado. Sí, lo he probado, sí. Te quita cosas,
no sé si te has fijado, pero o sea, por ejemplo, tú tienes la pantalla de, por ejemplo, ¿no? Del stream de ellos puesto. Le das al modo estudio para poder tocar las cosas antes de mandarlas al stream, ¿no? Pues tú le clicas y todo lo que sean streams y webcams, te las quita del stream para modificarlas y no se ven. Vaya tela, tío. Dices, joder, tienes que hacerlo en directo los cambios. Sí, bueno, tío. Algo tiene que tener malo, pero lo que es el programa en sí a mí me mola bastante más, No, tienes widgets, tienes temas. Yo, por ejemplo, todo tengo tematizado, todo el stream. Oye, a ver si nos muestran algo de Switch aquí en Bethesda, ¿no, tío? Yo le tengo bastante confianza que nos muestren algo de Switch a esta gente, tío. Hombre, pues yo voy a poner Live Stream, que ahora de momento gente... Ah, bueno, no, sí, mira, dejo este. Tengo bastante confianza. Qué grande esto de tener escenas. Yo creo que sí, yo creo que no iría mal que nos mostrasen un Fallout 3, ¿no? Con el New Vegas metido. Pues sí. La verdad. Tampoco es mucho. Yo lo veo bastante posible, tío, bastante factible. Oye, no lo veo descabellado. No sé, nos trajeron Skyrim, ¿no? Quiero decir... Sí, yo creo que yo llevo mucho tiempo diciendo que Fallout yo creo que vamos a tener en Switch, tío, antes o después. Así que... Y el Fallout 4 yo también lo veo. Sí, pues yo lo veo perfectamente porteable, vaya, que no... Porque ese juego está un poquito under, es decir... Sí. Quiero decir, si nos han traído Doom y Wolfenstein... Claro, tío. Pero bueno, que es mi forma de verlo, a lo mejor. Ahora están haciendo como una especie de previa, ¿no? Siempre. Esto, el tío este del flequillo siempre hace la previa de cada conferencia. Luego se supone que se ponen los... ponen a uno en teoría. Sí. Y de los 4 ponen a uno que va como con la conferencia en concreto. En este caso es la morena. Que o sea, este OBS me raya porque pone aux audio device en vez de... ¿Sabes? Sí. Me raya porque es distinto, tío. Sí. Yo ahora lo tengo en español, no sé por qué, en qué momento. Pero va mucho más desahogado. Va muchísimo más desahogado este OBS que el otro, tío. Bueno, ya ahora mismo me está marcando que me está subiendo a 10.000 kilobytes, Lo tengo a 9.000 puesto, porque no puede subir. Yo lo tengo a 12.000 y me va a 12.200, tío. No. ¿Para qué pones 12.000? Siempre lo he tenido puesto así, nunca me ha dado problema, tío. Tengo una conexión suficientemente. No es que te dé problema, no, es que estás gastando 2.500 porque sí. Porque YouTube Ya, no sí, reconoce 9.000 solo, sí. 9.500. 9.000 y pico, sí. Pero bueno. Lo digo porque vas a ahorrar en 2.500. Ya, para la próxima ya, pero es que me lo autoconfiguró de serie el otro puto OBS que... Bueno, en fin. Vamos a ver qué dice esta gente. A ver qué decís, chicos. Tengo aquí. A ver. ¿Tendremos algo de Battle Royale aquí? Arcane. Puede ser, ¿no? Quiero decir, todo es posible. Pero es curioso porque todos hemos dicho que cada compañía va a sacar su Battle Royale y al final... Al final es Nintendo la que lo saca. Sí, verás tú. Madre mía, tío. Qué cachondeo con los Battle Royale, macho. Sí, pero totalmente. Es que ya es un cachondeo absoluto. Dice la gente por aquí IP nueva, ¿eh? No, XSplit es basura. XSplit, No, fuera XSplit, tío. Uf. XSplit, y os lo dicen dos tíos que están acostumbrados a hacer stream y no os lo recomiendan. y yo he pagado por XSplit, A mí me vino una prueba gratuita, tío. ¿Con qué fue? Con la cámara. Con la Logitech que tengo me vino una prueba de 3 meses del Split. De hecho. Y cuando descubrí OBS dije, vale, de aquí no paso más. O sea, OBS está por encima en todo. Lo único que es eso, tío. Los problemas que da el OBS clásico, tío. O sea, vamos, el que hemos utilizado siempre. Este yo lo veo mucho más liviano, tío, no sé. Me da la sensación. Otra vez este tío, lo veas con los totinos, Este tío va a reventar, o sea, hoy va a tener que hacer dieta. Porque no para de comer totinos pizza, tío. Ojo, No vais haciendo scroll. Doom 2, Starfield o algo en VR. Yo voto por el de Scroll. Va todo el mundo por el de Scroll, o sea. Ya somos más de 15.000 behinders. Y para celebrarlo, tendremos el sorteo más épico del canal. ¡Oh! Pero tío, que se me ha cambiado aquí la captura de ventana por todo el morro. Ahora. What?
Hostia, lo tengo puesto el... A ver, ¿qué tengo puesto? Sí, 7 minutos quedan, gente. Unos 7, Se me ha cambiado la captura de ventana por toda la jeta, tío. Que si tengo puesto Bethesda. Así por la fe. Si tengo puesto Bethesda, tío, esto se le ha ido la flapa. Tiene sus errores. Sí, no, este error lo acabo de descubrir ahora. Un momentito, gente, no os preocupéis, ¿vale? Por favor. No, quedan 7 minutos, le da tiempo. Que, hostia, que esto para mí es nuevo y... Ya está. Ya está aquí, ya está aquí. No pasa nada. Tía, ahora ya vamos, ya es que como no me ha dado tiempo a configurarlo del todo. Entre grabar el resumen y todo, tío. Pero bueno. Cada vez que se come un totino, el negro hace así la cara de Dios que uno estaba, en verdad está diciendo qué puto asco de totinos de mierda. Dime. De la tarde. Vale. Ya estamos. Un momentito. Ahora lo veremos. Ahora mismo es cuando no tenéis que preguntar sobre las predicciones. Ahora tenemos que esperarnos. Vale, no quiero reproductor emergente. Estaba probando una cosa. ¿Cómo se quitan las cosas que salen aquí al lado en el Twitch, tío? No te entiendo. Salen como 4 recuadritos aquí al lado de la pantalla. Que se pueden pulsar. Es que yo como tampoco entiendo mucho de Twitch, tío. Ah, vale. ¿Tal cual? O sea, es que no sé, nunca he tenido problemas yo con eso. Mini reproductor. Como que tal cual lo quitas y ya está. No, está nada. Es que no sé cómo se quita esa mierda, tío. No sé cómo se quita esa mierda de los cuadritos de al lado, tío. Vale, a ver, un momento. ¿Te refieres a lo del Fortnite y todo eso? No, salen 4 cuadraditos al lado de la pantalla en el stream. Que se pueden pulsar. ¿Vale? Hostia, es que yo no los tengo. Súper raro, tío. No sé. No sé. Ya, chavales. Luego pongo la... Que ahora estamos todavía en la previa. Luego pongo el volumen. Que si no me quedo aquí... Sí, a mí ya me lo dicen. Ahora estamos en la previa, no os preocupéis. Luego subo el volumen. Subimos ambos el volumen. En los dos directos. A ver, yo estoy igual que tú, porque... Es que... ¿Cómo huevo se quita esa mierda, tío? No puedes quitarlo, se tiene que haber una X por ahí, ¿no? ¿Qué va, tío? Es que me estás dejando todo loco, voy a ver tu stream porque no sé a qué te refieres. Le das ahí y emerge en ventanas cuando le das. Luego pongo volumen, chavales, que todavía no es la conferencia. Cuando empiece yo pongo el volumen a tope, no os preocupéis. Vale, los veo. Sí, ¿qué narices es eso, tío? ¿What? ¿Eso es del Streamlab? ¿Eh? Eso puede ser del Streamlab. No, es en el stream suyo, ¿eh? Vale, de hecho me acaba de aparecer a mí. Sí, me acaba de aparecer a mí. ¿A que sí? Total. ¿No ves? ¿Qué coño es eso, tío? No, a lo mejor no lo quitan ahora. Vale. Al entrar a Bethesda. Yo digo, a ver si va a ser cosa mía y no sé, tío. Vale. Igualmente podemos ir a ajustes, ¿verdad? En extensiones puede ser. ¿Dónde? Gestión de accesos. No, yo he probado todo, tío. No sé, espero que se quite, pues, ¿no? 4 minutitos, sí. Faltan solo. What? ¿Dónde lo estás viendo tú? Let's roll that announce teaser one more time before we finally let you guys get to the showcase you're all waiting for. Please stand by. Qué troles. Los cabrones. No, what the Que fuck? no se puede quitar. No es eso, o sea. El grande del E3 no es el de Bethesda. ¿Cuál? No estás en el Twitch de Bethesda, tío. ¿Dónde estoy yo?
Vale. Este está. Este, me está entrando. Vale, pero lo del Fallout, ¿no? Sí. Qué musicote. No sé cómo quitar esos iconos de ahí, tío. O sea, si eres capaz de adivinarlo. No, pero es que está puesto en todo Twitch, Está puesto en todo. Si en algún momento fueras capaz de adivinar cómo, me lo dices, tío, porque yo no tengo ni idea. No, yo creo que lo quitarán ellos, Vale. El audio está desincronizado. What the fuck? ¿Cómo? ¿En serio? Te lo digo, Behind. Te miro el tuyo y te lo digo. Cago, es un troll, ¿No está desincronizado? Yo no lo veo desincronizado. ¿Está desincronizado el audio? No. Creo que lo que se están refiriendo es que tú contestas más tarde del chat y todo el rollo. Hombre, eso es lógico. Tengo puesto delay en el chat, un poco. O sea, en el directo. No, yo no sé tú, pero yo con este OBS tengo 25 segundos de delay, No sé ni cómo se cambia eso. Sí, pues puede, es que esto OBS tiene más delay, el otro. Vale. Estoy mirando gente. Me estaba rayando. A ver. Deja de trolearme, deja de trolearnos, cabrones, que estamos nerviosos. Somos dos personas que sufrimos del corazón, ¿vale? There's a brand new Twitch extension featuring trivia and polls that could get you a free Twitch. Vale, joder. No. ¿Cómo coño ¿Cómo se quitará esa mierda, tío? Yo? Uy, what? Por un momento se ha ido. A mí no se me ha ido nunca, tío. And that's it for us. Once again, I'm Ann Lewis. And I'm Abigail Tyson. Vale, eso de las extensiones. ¿Ves abajo? Sí. Donde pone extensiones, es eso. Vale, ya empiezan. ¿Y qué le doy? ¿Qué hago? Subo... Nada. Es que no. Es que le he dado a cancelar accesos, pero ya está. Me han dejado sordo. Vale. Sorry, culpa mía. Vale. What the fuck, tío. No soy capaz de quitarlo, tío. No lo comeremos. Sí, con papas, venga. Venga, tío, tengo muchas ganas de esta conferencia. Hostia, esto fue lo del año pasado. Muy Sí. parecido. Hola a todos mis chats y hola a todo el chat de Arcanis también desde aquí. Os envío un saludo a todos. A ambos chats. From different backgrounds, from different countries. We have different interests and different points of view. We aren't all developers, but it takes all of us, every one of us, to make these games. Pero ¿cómo que se escucha atrasado? No entiendo. Very seriously. We try and break things and fix things that are broken. We keep the teams happy and fed. We keep our fans happy. And ¿Hay desfase de audio y de vídeo? we keep the books balanced. Pero muy poco, son nanomilésimas, Discover new talent and interact with our community. Most of all, we work together as old friends. Es que en el DSNK me pasó, tío. What Tuve unites desfase. us is our passion for games. Games as diverse as the people who make them and play them. We're not just living the dream, we're creating it. We are all Bethesda Softworks. How may I direct your call? A que las personas del vídeo se les escucha después. Pues eso mejor que eso es cosa mía, tío. You can start the show.
Ha aparecido el Dragon Ball. Tiene un segundo de retraso, tío. ¿Tú sabes por esto OBS cómo se soluciona el retraso del audio? Bueno, es que no. Es un rol, tiene que ser una movida, tío. Lo que podéis hacer, Sí. David, es meterle un filtro a la webcam de un segundo. No, es retraso del directo, o sea, el audio del directo, de su stream. No sé por qué le pasará, tío. Vamos, es un segundo. ¿What? Pues no lo sé, tío. Me pasó ayer también. And now, please welcome Bethesda's Global Senior Vice President, Pete Hines. Ya lo sé que me estoy diciendo mucho que se escucha como atrasado, pero es que no sé qué hacer. No entiendo por qué. No entiendo por qué, chavales. No sé cómo solucionarlo. Thank you guys very much. Mira a ver si no la has puesto. I love you too. Espérate, a ver si la has puesto You look good? en las You guys opciones ready de to go? audio Sí. MS. As Paul ¿Cómo? said, my name is Pete Hines, and I'm En el delighted mezclador to be de on audio, stage for Bethesda's fourth Mira a ver si no has annual tocado E3 la showcase sincronización now. offset. We've got all kinds of surprises in Puf. store for you tonight, so whether you're here with us ¿Cómo in se abre the el mezclador de audience audio or aquí? you're Madre one mía, of qué the millions who locura. are watching Vale, around the world, ¿ves todas las barras de audio Sí. moviéndose? get ready for the very Vale, best arriba of the hay game. una rueda Sí. chiquitita. Pone mezclador Vale, ya a la está. derecha, Vale, le ya das. está abierto. Our theme this year is create. Mira a It's ver a si theme tienes embraced todo lleno de by Sí, ceros. sí, Si tienes está lleno de todo. ceros, around the globe, lo tienes incredibly perfecto. talented folks who make the Ya no lo Bethesda sé. games that you'll soon be playing. But as you saw in our intro video, it's not just developers. Everyone at Bethesda is a part of the team that brings our games to life, and that extends to all of you. Because we create the worlds, but you create your own adventures, stories, and experiences, and it's your passion for games that drives us every day to strive for excellence. Bueno, va un poco retrasado, pero bueno, tampoco. The past year has been an exciting one for Bethesda as we released some of the best games of 2017. Games like Prey, Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2, Wolfenstein 2. We even released exciting updates for The Elder Scrolls Online. We brought Venga, y dale, caña. full open world VR with Fallout 4 and Skyrim, plus Doom VFR, and we even released our first two games for the Nintendo. ¡Toma ya, chaval! So we were thrilled. Nada, when nada, nada. Metacritic Está diciendo lo que ha hecho este named año. Ah, vale, vale, no me jodas, in the Arcanis, tío, industry ¿eh? with the highest rating Nada. across all of our games. But tonight is about the future. We're here to show you where we're headed and the games that we're creating that you'll soon be playing, the worlds that you'll be inhabiting in the next year and beyond. So, we're starting with a game that we announced a few weeks ago through our friends at Walmart Canada. What? Es lo del Race 2, ¿no? Perhaps best known for their low Está hablando de prices Walmart. and Sí. ability to keep Qué a cabrones, cómo las secret. tiran. So let's get things started with a look at Rage 2. Yo creo que esa ha sido publicidad, David. Puede ser, ¿eh? What? ¿Qué? What the fuck? Es un David mazao. My name's Andrew WK, and we came to party. Are you Yo ready hace 2 to años, tío. rage? I said, are you ready to rage? What about you? You ready to rage? Are you ready to rage? Musicote, va a empezar, Let's have chaval. some fun. El copyright de Nintendo, ay, de Bethesda. Voy a Copyright, cantar el para que copyright. tú Sí, sí, no sí, me que si no nos salta, tío, ¿eh? Copyright, el copyright. Vamos a Copyright. cantar. Lo siento, chavales, pero hay que cantar, ¿eh? Si no me salta copyright, tío. A mí Microsoft ya me ha follado el culo, a ti no sé. Copyright, copyright, oh, copyright. Sí, a mí me ha jodido vivo, sí. Copyright, Rock Band para Switch. Copyright, copyright. Cada 10 segundos a decir copyright, Argani. No, ya está, estamos jodidos ya. Se nos va a saltar igual, tío.
Pero a mí por lo menos Microsoft no me ha bloqueado la Ni a mí, conferencia. tampoco. Ah, y EA tampoco, ni SNK. Es verdad. Pero SNK ni siquiera metió copyright. Copyright. Oh yeah, copyright. Dinero gratuito, estamos los youtubers. Capcom, Capcom, a que esto no es de Capcom. Cago en la puta. El baterista no tiene zapatos. Bethesda ganó el E3. Es la fusión entre David y Jordi Wild, dicen. Puta. Oye, Lindy Sleepy, tío, te has lucido con ese comentario. Lo siento mucho, pero ha sido lo mejor de la noche. Mirad cómo bailo rock con mi calva. Y el de las gafas ese, tío. ¿Cuál es su cometido en la vida, tío? Me dice en el chat, no te preocupes, Nintendo seguro te bloquea. Te dan razón, tío. ¿Nintendo meter copyright? ¿De cuándo, Arcani? Por favor, hombre. Hombre, por favor. Apoyando a los youtubers y a los streamers. ¿De cuándo va a meter copyright, por favor? Nintendo todos los días nos regala juegos. Yo tengo un contrato vitalicio, tío. ¿Qué juego? Bethesda ha dicho que iban a anunciar su banda de Pro. No tengo ni puta idea. Alright. Venga. Mola que hayan hecho ahí una actuación. Sí, no te pongáis a hablar. No pongáis a cascar. Hostia. ¿Cuántas greñas hay aquí? ¿Ahora qué pasa? Córtate el pelo gay, que se lo vais a decir a ese tío. Mira, David. Somos tú y yo de viejos. Hi everyone, my name is Tim Willis and I am the studio director at id Software. And I'm Magnus Nedfors, game director at Avalanche Studios. Yo flacucho, mira. And we're here to say that Rage is back. Now, we had a ton of crazy ideas when we started planning Rage 2. And we needed the right studio to bring our vision to life. Que vuelen los likes, aquí en el Arcani, en todos sitios. Queremos muchos likes. Of Avalanche Studios games. And as we're about to show you, they delivered big time. ¿Cuántos greñudos hay aquí? Ya no me siento solo, tío. Ya no me siento solo en la vida. Well, thank you, Tim. Mira qué pareja hacemos, David. Somos nuestros reflejos de mayores. Pilotando Rage 2. Nuestros reflejos de mayores, tío. Qué bien me veo, gente. Yeah. Bajito sex symbol. Madre mía. Mira David, ojos azules. Well, speaking for everyone. Me he sometido a una operación ocular, tío, para cambiarme el color de ojos y ya está. The world of Rage 2 is perfect for our style of gameplay. But even more exciting than that has been to work with these guys at id Software. Que le saca como tres cabezas, These guys invented the first-person shooter. Chacho, ¿cuánto mides tú? ¿Tanto no? No, he mido un 80. ¿Un 80 mides? And they still make the best. Un 70 y entonces largos. no somos tú y yo, Yo mido unos 75, tú eres más alto que yo. Really great collaboration. O sea, pero por nada, seré un centímetro. The most insane open world shooter you have ever played. So Rage 2 transports players into a dystopian future, devoid of society. Arcani, nos están diciendo a todas luces que nos vamos a ser nosotros el futuro los que estemos ahí en la conferencia, tío. Tal cual. Now, I can talk all night about our guns, the powers you'll use, the vehicle combat. Hostia, pero cómo mola, tío, el contraste, tío, es brutal. But I know pero ya podéis. Ahora, muy bien, venga, ya está. Dale dentro. Well, not only do we have Rage 2 playable at our booth at E3, but we've got for you
an extended look at the world and gameplay of Rage 2. Let's check it out right now. Yeah. Yeah. Oh, gigante, ¿no? Venga, vamos para allá con Rage 2. Pero pensad que 5 o 6 centímetros se nota muchísimo, ¿eh? O sea, un tío de 1,90 parece que me saque 7 cabezas a mí. God turned his back on humanity long ago. It wasn't a war. It wasn't global warming. It was a fucking asteroid. I was born in this shithole. Parents murdered. An orphan of this wasteland. An army of mutants killed everyone I ever loved. All that's left is hate, fear, and the need for survival. You see, part of growing up was watching everything get taken from me. I stood by, did nothing. And now, I'm the last ranger of this wasteland. And there's only one thing left to do! Yo creo que se les reventó la sorpresa, tío. Completamente, ¿eh? Hello, E3, and welcome to the world of Rage 2. In a moment, we'll dive headfirst into the Eden spaceport mission, where Walker, our main protagonist, is out to find a rare artifact that will aid him in his quest to take down the Authority. Doctor, I'm approaching the Eden Space Center. Ah, yes, I forgot to say. It might be overrun by bandits. Chacho, la luz. La luz. Ya tiene que apagar la luz. First, before pulling down the ecopod from orbit and securing the untainted nanotrites therein. Rage Battle Royale, tío. Hombre, pinta no, está chulo, guay, tío. Lo que estoy viendo me mola. Gráficamente se nota la evolución, tío. ¿Qué cojones? Doctor, made it to the Space Center. Keep your wits about you, Walker. Muy steampunk todo, tío. Pero parece que van a venir juegos muy de ese estilo cyberpunk, ahora, ¿eh? muy a lo cyberpunk, tío. ¿What? Sí, sí, verdad que van a venir varios juegos del rollo. Es como súper futurista y al igual. Sí, muy rollo cyberpunk, steampunk. Rollo de este que se va a llevar ahora muchos juegos, parece ser. Pues pinta de puta madre los juegos, Al nivel de Bethesda, ¿no? No vamos a engañar. Su rollo. What? It sings. Ruckus, ruckus, singing songs to the... It's What? on the wall. It's motion sensor activated. It's the Ruckus the Crusher talking hack, and it can be yours wild and flat. Rage. ¿Has visto abajo saltar de la con estos de vídeo? Sí, tío. ¿Dónde vas con el Taco Bell, sabes? Madre mía, chaval, ven, anuncios ahí, pero bien ricos, ¿eh? ¿What? O sea, lo han llevado al extremo, es casi un Doom. Sí, es muy bestia. El Rage no era tan exagerado. Made it, Doc. Excellent. Now, look for the central computer. You will initiate Como the mola recall el acento del tío. procedure for Eco 15, still in orbit.
Me han llevado muy al extremo, sí. The EcoPod made it. I know, and so does the Authority. Hurry, get the untainted nanotrites and get out. Also for you, there is an extra boon. Qué acento tan ruso, ¿no? Something that will make you a veritable superhero. Elevator's still running. So far, so good. Looks like Ranger Walker's gonna get a bit of a boost today. Uy, el arma, ¿qué le pasa? ¿La has visto? Estaba en baja resolución. Sí, tío. Just like the doc said, Authority units. There'll be a problem. Holy shit! O sea, esto es frenetismo puro y duro, tío. Pero vale, ya me ha quedado claro que es un Doom, pero a nivel Mad Max. Sí, a nivel Mad Max, exacto. Ya está, no me enseñes más, quiero decir. Pero sabes que Bethesda hace enseñar mucho de cada juego, muchísimo. Toma un troll ahí, ¿no? Hombre, parecía un troll de Señor de los Anillos, tío. Vale, Spring 2019. Vamos, eso significa que... ¡Madre de Dios! Es el principio del año, ¿estamos locos? Eso es lo que va a haber el año que viene, va a ser brutal, Va a ser, tío... Nuestras carteras Arcane. El juego de cartas. Sí, bueno, lo que estuvimos hablando el otro día, ¿te acuerdas? How's it going, everybody? I'm Christian Van Hoos, community manager for The Elder Scrolls Legends. For the past year, we have taken what I think is the best digital card game and made it even better. New cards, new modes, new ways to play, and much more. But we wanted to push ourselves even further. So tonight, I'm thrilled to announce that we will soon be relaunching The Elder Scrolls Legends with brand new, totally overhauled visuals. I'm also very excited to let you all know that Legends will be available later this year on Nintendo Switch, Xbox One, and PlayStation 4. En las tres consolas, En las tres. But there's no reason to wait to play the game that Apple awarded Best of the Year in 2017. Download The Elder Scrolls Legends for free and join me tonight on PC, mobile, or tablet. And any progress you make in the game will be carried over to the console versions through your BethesdaNet account. Bienvenido, Cornelio. And now, let's take a look at the future of Legends and see why this isn't just my favorite card game, but will soon be yours as well. It starts small. One game is all it takes. But Legends never stay simple, never stay small. This is action. This is story. This is competition. This is easy to pick up. This is hard to put down. Mando Pro, This is a 5-minute train ride. This is a 5-hour marathon. This is for any way you play. This is for anywhere you play. This is for strategy fans. This is for those who want magic at their tío, saltan los anuncios, This is for those who want dragons. Qué cabrones, tío. This is a game where legends Qué guapo, are la Switch, tío. This Juego de cartas, tío. is for you. Bueno, hombre, ni tan mal. Vale, ahora From el ZeniMax Online Studios, Matt Fyrer. Thank you. Thanks, everyone. I'm Matt Fyrer. I'm the game director on The Elder Scrolls Online. Thank you. Bienvenido, Braulio.
Before I get started tonight, I just want to do a shout out. It was really great. We started the showcase tonight with the video highlighting the really talented people that work behind the scenes to make all of these great games possible. Los juegos de cartas, más que pay to win, son pay to fast. Es decir, conseguir las cartas muy rápido pagando. So standing here on stage, I'm representing a whole lot of amazing people at ZeniMax Online Studios that I get to work with every day. It's a great honor and privilege. Pues claro, al final, si te encuentras un tío que también ha pagado, da igual cuánto haya pagado vosotros, que si tú eres más bueno que I log into Elder Scrolls Online, and I get to play games with you guys, the best gaming community in online gaming. We are such big fans of what we do. We play the games just as we make them, and we play them just as much as you guys do. That's what we do. So you might not know it, but we're right there alongside. I'm playing there with you. I'm running dungeons. I'm exploring Tamriel, questing, crafting, decorating my house, PvPing, stabbing. Yeah, that was me. And I'm really humbled to say that the Elder Scrolls Online community just keeps getting bigger. We're over 11 million players now. Hostia, pues está yendo muy bien, ¿eh? Pues sí. Bastante bien. And over 1 million of those came in just the last year alone. So last year was really great for us in a whole lot of ways. We were named MMO of the Year for the 3rd straight year. We released Morrowind. Parece que los americanos le dan mucho a esto porque la gente se emociona que los libros. Les mola el rollo este, tío. It's been received with great critical acclaim. Everyone loves it. You get to travel to the island home of the High Elves for the first time in 20 years. It's great for new players. In the off chance you aren't playing Elder Scrolls Online, this is a great chance to jump in and play. And of course, all you veteran ESO fans are already there. No sé quién eres, pero hola. But we're not done there. We make DLC every quarter for and chapters. Content comes out so regularly for Elder Scrolls Online. We're already working on our great plans for next year. But before that, the next DLC coming out is a dungeon DLC named Wolf Hunter, based on werewolves. Pero digo yo, todo esto que está haciendo él, story DLC named ¿no lo pueden hacer con música y letras? Pues sí. So you guys have all been ¿Sabes? asking Está for a deeper diciendo dive 11 millones de into jugadores, coño, quedaría mejor ponerle música y poner 11 millones de jugadores. Que tener un pie cascando. Son muy personalistas los de Bethesda, les gusta mucho salir a explicar, tío. So there's one theme that runs through all of the Elder Scrolls Online's content, and that is great storytelling. From the launch game through all the DLC and chapters, it's really what pesa un giga el de scroll de cartas, parece ser. And it's not just the stories that we as developers create for you guys. Que pesa un giga el de scroll de cartas. It's also the stories that you create together when you play. Eso me han dicho por aquí. So I'm going to leave you tonight with a video highlighting just some ya se puede descargar of the para amazing la Switch. stories and memorable characters that you'll meet on your ESO journey. Y te lo están diciendo. Voy a mirar. Te da igual cuánto ocupes. No sé si para si se podrá. Yo voy a mirar, a ver. Por mirar. Joder, macho, con los anuncios, Me lo plantan en toda la pantalla, tío. Sí, es muy. Son súper intrusivos, tío. Porque además yo tengo denegada la de esto y yo también la tengo denegada, tío. Por eso son anuncios intrusivos, tío, porque cuando lo deniegas y te siguen metiendo.
Flipa las monturas, qué chulas. Somerset. Somerset. Ah, Libre Now además, ¿eh? Sí, estoy metiendo ahora mismo en la Ubisoft. A ver si está. Ah, bueno, me refería al Esos de Troll, ¿eh? Cuidado. ¿Doom? ¿What? ¿Cómo? Eso es Doom. Sí. No puede ser un Doom 2, tío. Venga ya. Sí, la música hace Doom, vamos. No, es Doom, es Doom. La música, el aspecto, todo. Qué bueno, tío, como saquen un nuevo Doom, tío. Nos dicen que sale de lanzamiento con Switch. Mira, tío, se... Pues si sacan el chorrazo bien sacados los de Bethesda ya, con esto, Y Eternal, LOL. Eternal. Pero no es de la saga, es un Eternal, tío. What? Thank you. Thanks so much. ¿Es una extensión del otro dúo? ¿Cómo va esto? Executive producer. No, parece un nuevo. ¿Tiene que ser nuevo? And I'm Hugo Martin, creative director on Doom Eternal. In 2016, we launched our reboot of Doom and have been blown away by your support and excitement for the game. Thank you. In fact, it's a combination of your passion and our team's love of making Doom that has motivated us to deliver even more. So we're back to announce Doom Eternal. Es de la saga. An awesome new sequel to Doom. For the past 2 years, it's been so inspiring to hear you guys talk about what you'd like to see next. And I gotta tell you, we're right there with you. Like, you want the Doomslayer to feel even more powerful? Well, we got it. You want even more badass demons? Well, there are twice as many in this game. You want to see hell on earth? Well, we just teased it. But what we're most excited about is to show you some of the things that you might not be expecting. That's right, including a ton of features that we'll have to save for later because our team will be Sorry si va un poco atrasadillo el audio, ¿vale? QuakeCon this August. No sé por qué. No sé por qué va atrasado, pero lo siento si veis que va algo atrasado, We'd ¿vale? love for you to join us live in Dallas, or of course you can tune in online to catch all the fun. But until then, we want to thank everyone who continues to play Doom. Thanks, everyone. Thank you. ¿Vemos gameplay? ¿LOL? Quake. ¿LOL? ¿Quake, tío? Es precuela. Parece ser este Doom. El otro, no sé. How's everybody feeling tonight? Pretty hype? Just like a little hype or like crazy hype right now, right? Los ahí, sí, bien, me echan el juego, anda. Thanks. Hi, I'm Joshua Boyle, Community Manager for Quake Champions. Thank you very much. Ever since the first Quake title was released in 1996, our games have been shaped by you, the players. Now that proud tradition continues with Quake Champions, which has evolved with community in mind and will always be the fastest and most fun multiplayer shooter. Venga, dice Nintendo Switch. Venga, ya, porque sería la hostia.
And that's not the only tradition that Quake's continuing. These days, we're hearing a lot of talk about esports, but Quake has been there from the very beginning. In fact, we started hosting competitions at QuakeCon over 20 years ago. Otra vez. It's here for QuakeCon. And this year, we'll expand on our legacy as the original esport with everything from intense grassroots competitions to major tournaments at QuakeCon and DreamHack Winter. Hombre, pues yo prefiero que me hayas dicho ahora, la verdad. We've been doing this for a long time, and we're continuing to build with more competitions for more players than ever before. But I gotta tell you guys, we can't stop, won't stop until we've delivered a game that's fun for everyone, whether you're a Quake dad or a brand new baby to the arena. That's why we just added a bunch of new features to make it even easier for you and your friends to jump in and get good together. Pero es que no. We're still in early access, but tonight we want to welcome all of you. Es que no entienden nada, o sea, salen Doom Eterna y lo toman como un cachondeo, o sea. For this week only, we're opening up Quake Champions to everyone through a trial of our free-to-play version. Este tío está dando como 20 años, pero deja de cascaridad, tío. Plus, if you get in and download this week, you can stay and keep playing Quake Champions for free, even after the trial closes. So head to Quake.com and start playing with me and all of my Quake family tonight. Don't miss your chance to join one of the most passionate and welcoming communities in gaming. Now, for a taste of what you'll be playing tonight, after our showcase is over, check out our new trailer for Quake Champions. Será una expansión, o sea, no personaje. 3, 2, 1. No sé, tío. ¿Una expansión? Sí, nuevos personajes para el Quake Champions. Oye, macho, más publicidad, nada más que los careos. Esto es lo que pasa con Twitch, tío, que le meten publicidad hasta vamos. Dice, Chat me ha puesto, la gente está aplaudiendo cada vez que se calla. Porque han hecho esto desde el principio, me sacar al tío ese payaso. Por eso digo yo. Es que yo te lo juro, no entiendo, tío. Pero es que le gusta mucho a los de Bethesda. Pero es que te ahorra dinero en la conferencia. Sí. Y queda mucho mejor. Que esto es lo que quiere ver la gente. Es que Microsoft la pilla a la primera, tío. ¿Es tu producto? ¿Lo quieres vender? Véndemelo. Enséñamelo. Lo ponen como si fuese algo guau. Vaya tela, no sé, o sea. Vamos, va, Bethesda. ¿Prey? Correcto, ¿En serio? Hello, E3, from all of us at Arcane Studios here in Austin, Texas. It's been 1 year since we launched Prey, and we want to send a big thanks to our incredible fan base for your support. We've been so inspired by your passion and enthusiasm, and as a way of showing our appreciation, we're rolling out a huge free update for Prey tonight. The next time you fire up Prey, you're going to see 3 new modes. Story mode, New Game Plus, which was a big fan request, and Survival mode, which should be an interesting challenge for our most hardcore fans. But that's just the beginning. We are really excited to tell everyone that we've also been working on a new Prey DLC, an infinitely replayable experience called Moon Crash. It's a new twist on Prey where the enemies, hazards, and loot are all different each time you play.
We're so excited. ¿Qué cojones? ¿Qué? Había un bicho detrás, ¿no lo has visto? No, porque estaba justo haciendo una puñetera cosa y no me lo he... The moon is a harsh mistress. The longer you're here, the harder things are going to Bueno, vale. Actualización para el Prey. Let's get to work. The moon's harsh mistress. Let's get to work. Hemos survival. Si palmas, que volver a empezar. Aún así, este año es luz de la conferencia de EA, No, claro, no va a parar. Mejor. Lo que pasa es que Microsoft ha puesto el listón altísimo, tío. Eso es imposible superar, tío. Es muy difícil. Es que vienes del hype de Microsoft, te vienen con esto. Porque nos enseñan Doom Eternal y es como si... Es que no sé, me ha sido muy raro, tío. Imagino que si enseñan así Doom Eternal, es que ahora vas a sacarte el Sí, rabo. claro, es lo que digo yo, también. Ahora viene la sacada de Nardo, digo yo. ¿What? Mira qué huevos, tío. Sí, el Prey es súper loco, Sí, no, ya veo. Let's get to work. Sí, una expansión. Qué músico te tienen todos los juegos de Bethesda, tío. Coño, habrá Live Now. Ahora mismo ya, sí. Hostia, se está poniendo muy de moda esto, Mira que era Nintendo la que era muy de hacer esto últimamente. All right, before we begin, No, pero yes, este Mom, E3 ha I'm sido still bestial. alive. Han hecho un montón de compañías. I'm not a mimic. Hang on. Uy, por un momento que se iba a poner a teta, ¿sabes? There. Not a mí. I just want to make sure nobody tries to smack you because I saw Pete Hines with a wrench backstage a second ago. Sí, los memes son los bichos negros esos. Thank you, Ricardo. That's very sweet of you. So, like all arcade games, Prey is about playing your own way, and Moon Crash is no exception. Que So you llevamos just una saw a hora lot of cool stuff that's de available presentación. tonight. ¿Sabes? But Y we're tenemos not done dos yet. We juegos. have one more surprise coming later this poco frío, summer ¿no? O called sea- Typhon Hunter. A ver. Typhon Hunter is a lethal game of hide and seek, where one player goes head to head against 5 other players who get to be mimics. And just like in Prey, the mimic players can disguise themselves as everyday What? objects. So, you know, things like a chair, a coffee mug, Vale, a tú has space jugado banana, whatever works. a un But minijuego. definitely not Es de a Steam. coworker, right, Susan? Absolutely Te lo not. digo. Es súper conocido, tío. Probably. Es un not. juego que Se le ha tú tienes que caído. atrapar a la gente y te transforma. Se le ha caído el posi a la pava, tío. Anyway, Typhon Hunter is a tense multiplayer mode that requires teamwork and improvisation and a very high tolerance for jump scares. Before we go, I just want to say thanks on behalf of the whole team at Arcane Studios to all of our fans around the world who have played Prey and love it. We made this game for you, and we are constantly inspired by your creativity and enthusiasm. Thank you so much, everyone. A ti, maja. Porque han anunciado dos cosas grandes. Porque el Rey se le escapó a Walmart, pero. ¿Eso es Dishonored? No, Wolfenstein. Please welcome Jens Mattis and Jörg Gustafsson. La gente lo vive, la conferencia de Bethesda, tío. Es una cosa. Siempre, ¿te acuerdas? Hello, friends. I'm Jens Mattis, the creative Siempre se director están at partiendo el Machine culo, Games. tío. Es una cosa exagerada. And I'm Jörg Gustafsson, executive producer at Machine Games. Last year, millions of you took to the streets and sparked a revolution in Wolfenstein 2, The New Colossus. Eso, Garry's Mod, eso es. Toma, más As publicidad. DJ Blazkowicz, you rallied the American that, resistance, and you beat the living fuck out of those Nazis. So you can fight the Nazis on the go.
And the Wolfenstein revolution continues with our next project, which leaps ahead in time to tell the tale of BJ's twin daughters. What? Set in the 1980s in Paris, Wolfenstein Wolfenstein Youngblood pushes the story forward. And because this game features BJ's twin daughters, Wolfenstein Youngblood will be a co-op experience. So while you can play it solo, you can also join with a friend to save the world together. The resistance is counting on you. All right, Hollybos, let's check it out. ¿Ves? Es que empieza así y quita a esos dos tíos y ya está. Claro. Es que es exactamente igual. A mí no se me ha caído, ¿eh? O sea, habrá sido cosa mía. I've been fighting all my life for this world. It never ends. They're gonna send everything they have at you. To survive, you have to embrace se está cayendo, ¿Eh? To stand up and carry it. It's not about the pain you can deal. It's about how much you can take. It's do or die, sis. Just like Papa taught us. Yo lo veo perfecto, el directo. Chavales, refrescad o algo porque a mí me va bien. Lo estoy viendo aquí. Lo tengo aquí. Y va perfecto, mira. Hi. Hi. Más publicidad, At tío. Bethesda, we're proud of our history of innovation, and that includes breakthrough VR technology that we revealed at E3 2012. Since then, we've delivered some of the very best VR experiences in gaming, from Doom to Fallout 4 to Skyrim. And ahora mismo, si nos llegan a anunciar lo que han anunciado, si la persona está hablando, estaremos diciendo, Dios, Bethesda. So, when Prey's Typhon Hunter is released later this summer, you'll be able to experience the competitive mode that Susan and Ricardo were just talking about in virtual reality. And it will also include a single-player experience that puts you in the boots of TranStar employees working to solve puzzles aboard the Talos 1 space station. Porque están mezclando. I'm also excited to announce sí, es verdad, the new Wolfenstein. What? It's called Wolfenstein Cyberpilot, in which you play a hacker who can take over Nazi robots and turn these war machines against their masters. What? In our ever-ending quest to bring the message of fuck Nazis to every platform possible. En todas las plataformas posibles, de hecho. No os quejéis por el chat, que el tío lo que está diciendo es bueno, ¿eh? Both the Prey and Wolfenstein pero escúchame, David, han anunciado otro Prey y otro Wolfenstein. So please stop by and give them a try. Now, we are really excited about everything that we've shown here tonight, but I know there are a lot of you who are really here or really wondering about Fallout 76. Son juegos VR, tío. I'm pleased to tell you that your wait is finally over. Ladies and gentlemen, he is the recipient of numerous Lifetime Achievement and Hall of Fame awards. He's the game director at a studio that has won a bevy of accolades and awards. And he's here tonight to tell us what he and his team have been taking so damn long to tell us all about. Will you please welcome my very good friend, Mr. Todd Howard. Ahí está el tío. No seáis troles por el chat, cabrones. We're all here. Looking good. Oh, it's great to be back at E3. Thank you so much.
I could not be more excited to be here. I want to thank all our fans who came out tonight. And the millions of you watching online. We can't thank you enough. This is actually my 25th year at Bethesda, and I have seen a lot of cool things in that time. I gotta say, tonight is definitely one of them. I got to go to the very first E3 right here in Los Angeles. I know, they're so cute when they're little. They're full of energy and life. And then, remember when little E3 ran away from home, went to Atlanta? Yes, a lot of you didn't come. I liked Atlanta, or East Coast. And then E3 went through the moody teen years and came back and locked itself in its room. Remember, it was in the convention center, but just in the meeting rooms. They didn't invite anybody. And I can remember literally walking between the halls and seeing nobody. I was like, this is how a zombie movie starts. Luego haremos resumen Arcanis y ya cuando termine, ¿vale? Todo lo que se ha presentado. E3 has grown up. Buscaremos y It's in haremos. its 20s. It's more confident, can handle its alcohol No, better, en like all contenido va de of 10, you. ¿eh? Thank you. Pero la conferencia... Bethesda. So there's a good party after No, this. pero el año pasado... No sé. Sí, también tiene un I ritmo hope así you're parecido. comfortable, by the way. I'm going to be here for a while. No, era lo de las parques de atracciones. And E3 has become such an incredible week of entertainment, but we know that most of you came here for one thing. Todd Howard! Thank you. I think it's to see where we're putting Skyrim next. Well, I think we have the best one yet. Para hacer risa, vale. Esto no es un sitio para hacer un Speak monólogo. of the past and the future. Now, Skyrim looks to the future, to its ultimate version. Ojo, El puto Alexa, tío. Play Skyrim. You're Al level igual. 57 and see a tall snowy mountain. Están haciendo un meme de ese Climate tipo. now, Skyrim and life become one. A mud crab scuttles towards First you. Roda. I didn't catch that. First Roda. I didn't quite catch that. First Roda. Your shout echoes all the way to Sovngarde. What happened? What? First Roda. That's the command for knocking things over. Is there a command for picking shit up? Haven't reached that level yet. I'm sworn to carry your burdens. Qué bueno, tío. The dragon unleashes fire breath on you. Espera, que va a ser You verdad. have 7% health left. Oh shit. I drink a health potion. You are out of health potions. How many wheels of cheese do I have left? 473. Okay, I eat all the cheese. I eat all of the cheese. All of it. Hey, hun. Remember what the doctor said about dairy? Yes. Right. Yes. Of course. You're the greatest. Oh my Thank you fucking so God. much. Ah, vale, es un meme, ¿no? Introducing Skyrim, very special edition. huevo. Also coming soon to Mira, mira, mira. Motorola Pagers. Oh shit. And your Samsung Qué bueno, tío. Smart Refrigerator. Menudo mimazo. Oh, that's cool. Qué cabrones, Se mofan de ellos mismos, tío. Had to do it. La gente se parte. Okay, really, we both know why you're here, and that's to talk about the next Fallout. Fallout 76 is a prequel to all the other games, and it's our biggest one yet. It is 4 times the size of Fallout 4. Set in the hills of West Virginia, you are one of the first to emerge into an untamed and very different Otra vez el mismo tráiler. No digo yo que será otro.
Empieza igual, Se extenderá. Este es el que han puesto en Microsoft, sí. Sí, a lo mejor ponen el trailer y ponen luego algo más, digo yo. No va a ser lo mismo, tío. Family friendly en el chat, por favor. No seáis mal hablados, que luego los mods quitan los mensajes. No, peor. Ah, sí, es el de Microsoft. We gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Almost heaven, West Virginia. Tengo esta melodía metida en la cabeza ya, tío. Ahora. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home to country roads. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. Country roads, take me home, country roads. In Vault 76, our future begins. Pues por ahora no hay nada nuevo. Espera. Habrá que ver si muestran algo más. Vault 76, one of the very first vaults to open, was built to celebrate America's tercentenary, which is an awesome word, by the way. Like, that's your word of the night, tercentenary. You are one of the very special few selected to be an occupant and spent 25 years underground waiting for Reclamation Day, the day the vault opens. Good morning, Vault 76. Moderadores, no seáis This tan is the overseer. tan estrictos, hombre. I hope Estoy you viendo que all estoy quitando enjoyed the mensajes por party ahí. last night, even those who may have overindulged and overslept. Estoy quitando mensajes que tampoco son para tanto, ¿no? Baja un poquito de copa. Si se pasan mucho, pues sí, pues si no, no, hombre. A ver. Today is Reclamation Day. Oh, finally! I feared you'd never wake up. Don't you remember? Time to leave the vault. Most of the others have already gone. It may be time to leave, but I'll never forget the day Están you en su obligación de all traernos entered algo Vault extra. 76. Chavales, están en su obligación porque You tienen que come from hacerlo. every walk of life, every Algo más tienen que race, mostrar color, para un and trailer, hombre. Yo ya dije que aquí iban a mostrar bastante gameplay. all share one very important trait. You are this country's best and brightest. What? But more importantly, you'll always be my family. Goodbye. Aloha. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Auf Wiedersehen. We always start with the world, and this time it features all new rendering, lighting, and landscape technology. It allows us to have 16 times the detail and even view distant weather systems
across the map. 4 veces más grande que el Fallout 4. Se ha dicho que es, Now, most people don't know West Virginia that well. It is an incredible array of natural wonders, towns, and government secrets. This is where the actual nuclear secrets are. And the quest the Overseer sends you on will take you through 6 distinct regions, each with their own style, risks, and rewards. There's plenty of cool new Fallout creatures, and we even use the folklore of West Virginia to bring our Fallout versions to life. We have always wanted to tell that story of what it would be like for you and the other characters who were first to leave the vaults. Fallout 69, but there is pone aquí. one big difference with this game. It's that each of those characters is a real person. ¿Cómo? Esto online. Because ¿En serio? yes, Fallout 76 is entirely online. ¿Es un mundo persistente online o cómo va esto? Okay. I know, there's a lot. You have like 1,000 questions right now. So I'm going to go through them in order. Now, I'll hit a couple of the big ones. First, of course, you can play this solo. All right? You'll be who you want, exploring a huge world, doing quests, experiencing a story, and leveling up. We love those things about our games too. It would not have it any other way. But also, like many of you, we have always wanted to see what our style of game could be with multiplayer. So many of us talk about experiences in our games, but we've never experienced them together. So about 4 years ago, we hit upon an idea that is perfect for Fallout. Open world, survival. Every person and character is real. And it was an idea that we just couldn't shake. We knew we had to do it and do it in a really big way. Now, I know you may have played survival modes in like some of our previous games or some other online games, and people wonder, is this hardcore survival? LOL. I like to think of it maybe, it's more softcore survival. Maybe that should be a new ESRB descriptor. Death never means the loss of progression or the loss of your character. Your character isn't tied to one server. As a matter of fact, you'll never even see a server when you play. You'll be in a world with dozens, not hundreds and not thousands of other players. It's the apocalypse. It's not an amusement park, okay? And you'll be able to join your friends whenever you want, and all of your progression goes with you. When we think about games, we think about worlds and the choices that you can make, the stories that you create and tell yourself. By creating a wide open world with very few rules, we have a game more than any game that we've ever done where the choices are yours, where you'll decide what happens. You'll decide the heroes and you'll decide the villains. Look, this is a whole new world for all of us here. And fortunately, our friends at Vaultec have made a series of informational videos for when all of us emerge together. What? Ahora empieza. Cómo me encantan estas animaciones, tío. As you venture out into this new American frontier, some of your fellow survivors may not be neighborly.
Ahora ya muestran cositas, hombre. Chin up there, sport. Not all Vault 76 dwellers will be so hostile. Find them and brave the new world together. Whether you choose to explore the wasteland alone or with friends, your days will be filled with fun activities. ¡Qué guapo el HUD, tío! La música. Yo que me levanto aquí y me pongo a bailar, ¿no? ¡No los gestos! What, es un perezoso. Like previous Fallouts, you can play this game solo in Quest. But the easiest way to survive in the wasteland Luego haremos resumen, is to team gente, up ¿vale? and build together. Cuando termine Arcanis y hablaremos un poquito, buscaré información y hablaremos en los dos un poquito. And you can also lo digo por los dos chats ya para que lo move sepáis, ya to buscaremos luego wherever you información y ya está. Antes de cerrar el directo. After thermonuclear war, man's towering industrial marvels may no longer stretch to the heavens. What separates man from beast? It is his desire to build. Get started with camps. ¡Oh, qué chulo, tío! The construction and assembly mobile Minecraft. ¡Qué huevos! Construct your home of the es tu future. base, ¿no? Sí, tío. Construye tu base, tío. Tu casa. Todos los rumores eran ciertos, ¿eh? To give your altercations that personal touch. Es estrategia, tío, por así decirlo también. It falls on you Construyes ahí and tu the propio ingenuity of your fellows to rebuild poblado, the tío, tu base America ahí. we hold dear. But don't become too attached too quickly. Monitor your environment for anything out of the ordinary. Dios, nivel 50. Se nos van a solapar esta y la de Devolver, May undergo certain challenges. Se nos van a solapar las dos. Pues es muy posible. Work with your neighbors to ensure Vamos a tener que cerrar echando hostias para emitir la otra, si no se nos solapan. There's no I in nuclear wasteland. Ah, yo las juntaré las dos, Yo es que las tengo programadas por separado, tío. Document your adventures. Your memories will shape the new American dream. What's that sound? Oh dear. Esperamos que serán 2 minutos los que me ausente, ¿sabes? Caso. There goes the neighborhood. A mí me resulta curioso, tío, eso de la construcción, No, yo estaba en el 4, And we algo parecido, love dynamic game systems. Sí, bueno. So we De thought, este modo, sí. why don't we put multiple Pero tienes que nuclear defender la missile base sites aquí, on esto the es como map? un rollo más. Sí. Es como un Rust. O sea, no sé. And then let Más all of aún. you Supongo que te do podrás ir whatever you expandiendo want lo que with viene them. siendo tu... Today's episode, Atomics for Peace. When you emerge from the comfort and safety of your vault, the world you Estas know animaciones son will lo have mejor, tío. A mí me changed. encantan. Take your friendly old neighbor Johnny. Rather than coming over to borrow a cup of sugar, he may now be coming over for murder. The time has come to Dios. seek out greater means of protection. Nuclear armaments. That's right. Courtesy of your Uncle Sam, these wonders of the atomic age can be found right in your own ¡Hola! ¡Qué guapo el backyard. HUD! But how does a fella like you acquire nuclear weapons, you may ask? Begin by inquiring with the locals. Gently coax them into cooperation.
Use a little elbow grease if you have to. In the likely event you don't acquire a full code on your own, do not give up. Search for others who might be harboring a grudge. You'll have that nuclear launch code in no time. With the power of the atom at your fingertips, be responsible and consider your Qué target movida, ¿no? Es que carefully. tiene como un rollo de estrategia extraño, ¿eh? Launch sequence activated. Re. Will your Exacto, todo lo que sea para Suiza anunciarán en el Direct seguro. A random stranger? The local wildlife? Whatever your target may be, take advantage of the resulting fallout to gather rare and valuable resources. LOL. Yet these rewards don't come without risk. The fate of this new world is yours to command with the power of the atom. We know you've played a lot of our games and a lot of online games, but this one really is unique. We have built a platform, 100% dedicated servers that will support this Lleva game 4 años de desarrollo, Sí, no, for sí, years se to ve que es come. bestia la cosa, no. No es cuestión de, And look, de 2 días. we know this is new for all of you. It's new for us. It's a little bit scary. And to that end, Una beta, we're ojo. going to need your help. Because yes, we are going to have a beta. And it is sponsored by our friends at Vault-Tec as well. The Break It Early test application. Because evidently, these online games are hard. They can have some nasty issues. I read on the internet that our games have had a few bugs. Se están mofando de que da gusto. I did. I read it on the internet, so it's true. And that sometimes it doesn't just work. Anyway, we know together that we are going to build something really special. And we also know that all of you love our special editions. And we have an awesome collector's edition for you. LOL. It starts LOL. with a map of the world. In the fucking dark. Glows Sí, in tío, the fucking dark. completamente. Es so cool. ¿Qué coño, beta? Que se están mofando, chavales. Que no os enteráis. So cool. Sí, ha dicho, lleno de loot boxes. Se está mofando de los tópicos de los videojuegos. And it Diciendo also que no va a comes tener with nada de eso Fallout su juego, collectible vaya. that really I've always wanted, so we made them for Todo lo everybody contrario. to ¿Nani? buy, and here it is. Oh, qué musicote, tío. Straighten up and fly right. ¿What? ¿Es eso lo que va a traer la colección? Fly right. Cool down, Papa, don't you blow. Sí, 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 un Qué guapo, cascazo. tío. Ain't no use in diving. What's the use of diving? Cool down, Papa, don't you blow your top. Míralo. Qué movida, tío. Y unos muñequitos. Yes, all of this, the Fallout 76 Power Armor Edition. LOL. So you're probably wondering, when is this game Este coming año. out? We're excited to say Bueno, pues, that it's coming out los que queráis this comprarlo year. tenéis que ahorrar para el Let's Go y 14 de este. noviembre, tío. Qué cabrones. Qué cabrones. Thanks again for all your Voy a ir buscando support la de Devolver of para tenerla Fallout. preparada It's been porque- 10 years since Fallout 3, our very first one. Mejor conecta And it's been an incredible automáticamente. journey with all of you. ¿Eh? We do have another Fallout anniversary that we are celebrating here at E3. Vale, ya It tengo is aquí the el Twitch. 3-year Vale, ya está. anniversary of Fallout Shelter, which we announced and released
right here at E3. And we have some cool surprises for you. Fallout Shelter is coming to the PlayStation 4. Cuidado, solo Shelter. And because that guy said it, it's also coming to the Nintendo Switch. Toma ya. Gratuito. You can play it with the Joy-Cons Todo lo que sea gratuito, or tío. touch controls. Ya la dirá ahora. And yes, it's still free. Aplaudís por lo menos. ¿Ves? Lo hacen todo. Están haciendo todas las compañías lo mismo. And excited to say these versions are coming out tonight. Again, thank you so much for your support of all that we do coming here tonight. When we see how many of you our games have touched, it's incredibly special. Especially Fallout Shelter. That game has been played by over 120 million people. Incredible. That is more people than every game that we have made combined. Incredible. It does kind of make you stop and realize that our games can have new lives on any type of device or system. Chavales, os digo que en la idea de Nintendo es donde van a salir más cosas. iPhone 11 years ago, we had a few ideas for mobile games. Fallout Shelter was one of them, and we did have another one that was far, far more ambitious. Ojo. And we've been building it. Oh, Dios. And it's in the other franchise that you love from us. Que lo quiero ver. It is called The Elder Scrolls. ¿Es un nuevo Elder Scrolls? ¿No? Like Fallout Shelter, we wanted an experience that we were not finding anywhere else. Es para iPhone, tío. Joder, macho, nos están aquí sobre hypeando. Blades, at its unos gilipollas. is a Están pure enfocándose mucho los Elder dispositivos Scrolls móviles, game. las compañías. A massive first-person RPG with console-quality graphics, but with a uniquely mobile experience. Believe me when I say you have to see this running on an iPhone 10. Exacto, chavales, tened en cuenta que las cosas de Bethesda más importantes para Switch se van a mostrar en el Direct, ¿vale? O sea, aquí no las van a enseñar. Flipa. Combat is all new, and it follows your specific movements and timings. Movida, tío. Harkening back to the first Elder Scrolls Arena. Pensar que Fallout 76 lleva 4 años en que la Switch, vamos, no tenían ni... 4 años, que, no, es que yo creo que ni existía. La Switch ni existía, ¿cómo coño queréis que salga una consola que ni existía, tío? Es que es lógico, tío. Ya llegarán juegos, claro, no os preocupéis. Que tiene 1 año y medio, por Dios, dejad de, en serio. You can create your own character and be who you want to be. Improving them, leveling up, picking new abilities. Pues yo creo que sí es online obligatorio, ¿no? El Fallout, solo que puedes jugar solo. Sí, puedes jugar solo. No sé si es obligatorio o no. That one was incredibly important. Me imagino que sí. Tienes que subir tus datos a la base de datos. El concepto de juegos para jugarlo online. You'll need a free hand. Porque si no tiene poco cosas como Destiny. Si no se le va la mierda. To hold your coffee. What do you? Degenerates. And it's not just dungeons. It's incredible outdoor areas. Yes, running on a phone. It para teléfono se ve de puta madre, and plays. No, sí, joder, sí, para móvil, tío. ¿Qué más quieres, chaval? Joder. ¿Quién iba a pensar que esto se podía jugar en un móvil hace 5 años nomás? Pero es que están anunciando el juego, o sea, que han dedicado pasta. Porque... Sí, no, que están muy volcadas muchas compañías en los smartphones, tío. A roguelike experience where you can see how far you can go in an endless dungeon. And the arena,
where you will do battle one-on-one against other players. And the main mode. Sí, puede ser que la Quake conocen cosas, pero estamos viendo de tres, señores. Story and quests. You are a member of the Blades, the Empire's top agents. Tía, pues se ve súper chulo. Nada que ver, que dicen por aquí que ella también enseñó en móvil, pero no me comparéis lo que enseñó ella con esto. Joder, este juego está súper currado para ser para móvil. Also features a town building mode. You'll decide es impresionante que esto salga en móvil. And be able to upgrade and decorate que le han echado pasta. all of the individual elements in it. As your town levels up, you'll unlock new NPCs, quests, no, están dedicando tiempo, la conferencia. El juego se ve de puta madre para un teléfono, tío. Your friends' towns. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. This. ¿Eh? Vas con 5 segundos de adelanto tú, yo creo. This is an Elder Scrolls game that you can play retraso, sí, más bien and yo. wherever you want. And we are going to bring blades to every device and system Por eso, we si vas a gritar, silénciate y a los 5 segundos vuelve. PCs, consoles, also virtual reality, on mobile, all the way up to high-end VR, on PCs. And what's really cool is all of those connect to each other. So one of my dreams is we'll go back to that portrait mode, which I like to call meeting mode. Because if you're in a meeting on your playing a game, in portrait mode, no one knows you're playing a game. Ah, mira, lo VR también. And so with Blades, you could be in a meeting playing Blades against someone at home in VR. Vas 3 segundos por delante o así. Blades is coming this fall for free. Pues haciendo gratis, tío. A caballo regalado no le mires el diente, como se dice por aquí. And you can pre-order it tonight on both the Apple App Store and the Google Play Store. Also, this week, go to playblades.com and register for early access. If you're here at E3, Blades is going to be playable in our booth. So please, come by and check it out. You really need to see it running on the phone. We'd love to see you. Please come by. I just want to thank you all again, all of our fans here, everybody watching online, for all of your support over the years. It is so exciting to show you all that we have coming out this year, and it is an honor and a blessing to represent all of the incredible people at Bethesda Game Studios. We have 3 offices now in Maryland, Montreal, and Austin. There's a lot of them here tonight. I want them to hear your appreciation for their work. Ya somos más de... Just the best team and group of people I could ever hope for. Amazing. We also thought, since we're all here together tonight and it's so special, maybe we do something a little different. Arcane. Dicen por ahí que tienes una voz muy varonil. Coming beyond this year. Ah, ya, me lo dicen muchas mujeres. We have also been working on a brand new next generation single player game. Cuidado. But this one is in an all new epic franchise. Our first fully original franchise in 25 years. Vamos, vamos. We're excited to announce our next adventure. What? Me muteo.
Starfield, tío. Starfield is a game that we have spent years thinking about and working on. Something we feel uniquely positioned to pull off and that we're incredibly excited about. But we're also building toward the game after that. ¿Otro más? And Verá, it's verá, the verá, one verá, verá. you keep asking about. Verá, 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 verá. Vamos, David, venga. Cago en Dios. Ahí está, ¿no? No. Venga, venga. ¡Sí, señor! ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡No me hecho los cabrones, tío! Tío, qué bueno, chaval, qué bueno. Es que han cerrado con lo que tenían que cerrar. Okay, actually, Joder. now I'm really done. I just want to thank you all for your time tonight. The time you've spent in our worlds. We'll see you out there. Os lo dije, ¿eh? Chapo. Y todo el mundo, chapo, no toca. Chapo. No tocan, pero el anuncio sí. Chapo. Humo, porque es humo, pero chapo. Yo quiero esto. Y el año que viene, que ya me salga el gameplay y al otro, que salga. We only get him up here like once every 3 E3s, but boy, when he shows up, he brings the goods. Thanks also to all of our studios and teams around the world who are so dedicated to giving our fans the very best games. If you're a gamer on any platform of any kind, we think we've got something for you. I hope you're as excited about what you've seen tonight as we are, whether it's a new Fallout game, a new Elder Scrolls game from Bethesda Game Studios that you can play on your phone for free, Rage 2, Doom Eternal, and so much more. We're really excited. Now, remember, if you want to be one of the first to play Elder Scrolls Blades or join the Fallout 76 beta, you need to go to Bethesda.net and register. It's easy and it's free. For all of you here with us tonight, thank you so much for joining. The party is going to continue afterwards. For everyone else around the world, thank you so much for joining us. Everyone have a good night and a great E3. Ole. 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 Tus dos cojones, chaval. Cómo me han salvado la vida, con ese Starfield y ese Elder. Bueno, ahora cambiaré la conferencia de Devolver, ¿vale? Me sentaré. Yo sigo, ¿vale? Yo me sentaré dos minutos. Venga, vale. Me muteo, ¿vale? Sí. Ahora entro otra vez. Venga. Bueno, señores, bueno. Ha terminado como tiene que terminar. Por favor, mods, ponedme por ahí el link de la conferencia de Devolver, ¿vale? Ponedmelo por ahí abajo, en el chat. Ahora vamos a desconectar de aquí y nos vamos a la de Devolver, ¿vale? La tengo aquí todo preparado para hacer el cambio rápido. El martes sabremos más de Switch, no os preocupéis. Chapó, eso cerró una conferencia y lo demás son tonterías, chavales. Esto cerró una conferencia. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, ¿vale? Por haber confiado en mí y ahora nos vamos directamente a la conferencia de Devolver Digital. Así que ya sabéis, os espero aquí en 3 minutitos. Cierro y comenzamos Devolver, ¿vale? Un besote, gente, muchas gracias por haber estado aquí conmigo y nos vemos ahora en 2 minutitos, 3 minutitos, conferencia de Devolver Digital. Idos todos para allá, los 650 que estáis, todos para Devolver. Hasta ahora, gente. Ya somos más de 15.000 behinders y para celebrarlo tendremos el sorteo más épico del canal. ¿Quieres conseguir un Super Smash Bros. Para Nintendo Switch
el mismo día de su salida, completamente gratis, podrá ser tuyo accediendo al link de la descripción. Mucha suerte, Behinder.